Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Quizás la pelota nos gusta más a los dominicanos que la política, pero además una cosa interesante, de cada 10 dominicanos, por lo menos 12 son especialistas en pelota. Y digo 12 porque 14 son especialistas en política y donde son duros es en comunicación política. ¿Cómo nos gusta hablar de pelota y de política? Pero ¿qué pasa? Como estamos en un país totalmente politizado, y aunque usted no lo crea y no se haya llegado ni siquiera al año preelectoral, ya estamos en campaña, bueno, pues yo necesitaba auxilio. Entonces, como usted necesita auxilio en comunicación política, en comunicación estratégica, en comunicación institucional, usted llama a los que saben. Con nosotros está Estela León, que es la socia presidenta de Engage Berson Marsteller. ¿Lo dije bien? Extraordinario. Amén, amén. Extraordinario. Bienvenida. Qué placer tan grande estar contigo, Un Pablo. gran placer. Me encanta conversar contigo, no solamente en el aire, sino detrás del aire, y tú lo sabes. Pero eso, Así eso que es como la autopista Duarte, eso va y viene. No, pero ya me escuchaste, comencemos a hablar de la comunicación política. ¿Qué es eso y de dónde viene esa cosa que ahora es tan fundamental en la lucha político-electoral? Yo pudiera sentarme a hacer una definición como el diccionario Larousse, que nadie podría comprender. Te lo diría de manera simple, y es, comunicación política es el arte de ganar unas elecciones. Tan sencillo. Por eso fue que yo le invité, para que el nos arte vayamos de ganar entendiendo. unas elecciones a través de Magistral. una gestión comunicacional que logre influir en los votantes para que te seleccionen a ti. O sea Tan que, sencillo como eso. déjame decirte que yo debo haber leído más de 15 definiciones de comunicación política. Y tú viniste preparado para sacarme una en cara. Y ninguna es tan inteligente, concisa Es y así, lógica. es así de y sencillo. lógica como eso. Entonces, eso nos lleva a las campañas electorales. Así es. Los elementos fundamentales de una buena campaña electoral. Atención, políticos todos. Mira, sobre todo es la estructura. ¿Cómo estructurar tu campaña política? ¿Quién va a manejar la campaña? Porque el candidato es el protagonista de la campaña política, más el candidato no es el que lo hace todo. ¿Quién va a levantar fondos? ¿Quién va a trabajar la comunicación digital? ¿Quién va a trabajar las campañas, la publicidad, la comunicación, el plan de crisis? ¿Quién? Es toda una estructura que hay que levantar. La sección de voluntarios, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo se va a levantar ese plan de voluntarios para favorecer o apoyar en las campañas a ese candidato? Entonces es una estructura que conlleva asesores, que conlleva gerencias, por poner un título, o líderes claro. o coordinadores de campañas en diferentes aspectos. Aquí lo que pasa es, en nuestro país, y lo hemos visto, que los candidatos se hacen acompañar de muy buenos amigos. Y esos muy buenos amigos, como tú dices, saben tanto de pelota como de política y opinan en todo. Yo creo que tú deberías decir, yo creo que hoy tú no deberías hablar. ¿En base a qué? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde están los estudios? Porque los candidatos políticos tienen que hacer estudios de opinión para entender sobre qué base van a sustentar su proyecto, su plan político. ¿Cuál es su oferta? Entonces, todo eso, Pablo, conlleva un trabajo, una sesión de un equipo donde está todo estructurado. Eso no quiere decir que tú no puedas tener favores que te apoyen en una campaña de una persona que quiere ser parte, que tú le integres, claro que sí, pero bajo la gerencia de una persona que sabe manejar la labor que tiene definida. Lo que pasa es que ahí entra un elemento muy dominicano, que es el caudillismo, el presidencialismo y el ego de los líderes, que generalmente un líder tiene por lo menos un ego muy sano o a veces demasiado sano. Por consiguiente, esa persona a veces entonces, con mucha frecuencia, no se siente cómodo con ese consultor que no es en llave de él. Usted es un cliente, a mí se me pagó un dinero para yo, no es para que seamos amiguitos, no. Entonces, esa persona no se siente cómodo y prefiere ese entorno. ¿Qué pasa con el entorno que no es especial, que es su amigo o su seguidor? Bueno, que cuando el señor le da 3 boches para que no le corrijan, la cuarta vez él no le corrige. Sí, Entonces,
Por favor. Yo te diría que hay algo peor que eso, Anda. y que lo vemos nosotros como votantes. Cuando, al no tener organizado ni estructurado tu comité político que te va a ayudar y a dar soporte en la campaña, ¿qué comienza a pasar? Que no estoy viendo el favor de los votantes hacia mí. Entonces comienzan las iniciativas de la calle, al DAO. Si yo no logré el favor de él, yo tengo que comprarlo. Yo lo monto en una guagua, con una botella, con un sándwich para que me acompañe. Pero no porque yo me gané el voto de esa persona. Por eso los especialistas dicen que no se lleve nunca del número de personas que usted lleva a un meeting. Correcto. Porque el sistema clientelista y asistencialista permite eso y engaña mucho. Pero totalmente, además que tú puedes ir a esa campaña de ese partido como cualquier otra, porque a ti nadie te ha convencido de por qué votar por ese candidato. Realmente no hay un plan. Lo que está es en una lucha de qué hago para llegar, porque la gestión de la comunicación, de la verdadera política, no se está haciendo. Y lo que se está buscando es cómo yo sumo gente. Claro. ¿Cómo puedo sumar a como dé lugar? Y eso no es la verdadera política. Esto nos lleva a un problema muy de los países subdesarrollados y la República Dominicana lleva un lugar muy cimero en eso, que es el problema de ese clientelismo. Aquí el clientelismo domina y después de la derrota del proyecto del socialismo real, la caída del muro de Berlín, pues las ideologías han salido del escenario y el clientelismo es más fuerte, la profesionalización como inversión de la política. Entonces, de repente llega ese partido que quiere ganar unas elecciones al partido gobernante, pero se encuentra con el poder económico, porque el que está en el gobierno tiene mucho más recursos del presupuesto y sin presupuesto. Entonces, bueno, pero también aquí, por ejemplo, en el caso dominicano, cerca de una cuarta parte de los que tienen derecho a votar tienen un vínculo directo o indirecto de dependencia del Estado. Ahora, yo como candidato opositor, ¿de qué manera yo enfrento ese hándicap que yo tengo? Que es que yo estoy peleando con esa desventaja. Tengo la ventaja de que estoy peleando con un gobierno que le puedo echar cara a lo que prometió y no ha hecho. Así es. Pero tengo esto. Y hemos visto que eso no ha funcionado. Exacto. Entonces, ¿de qué manera yo me manejo con ese cliente, ese monstruo terrible que es el clientelismo? Ahí volvemos otra vez a verdaderamente crear una estructura para promoverte, para proyectarte en esa candidatura. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan de nación? Que sea diferenciador, porque lo principal con lo que está corriendo ese candidato de la oposición no es solamente con un candidato de gobierno que tiene hasta la fuerza del bolsillo, sino que está compitiendo contra un atributo fundamental que se llama credibilidad. Habla un político, yo no te creo. De entrada, yo no te creo. La construcción de la credibilidad, uno de los temas fundamentales para un candidato es, hablo y hago, y luego muestro resultados. Entonces, los opositores se fundamentan muchas veces en atacar lo que no está bien. Y la pregunta obligatoria es, ¿y cómo tú me prometes que tú vas a hacer eso? Porque de alguna manera u otra, en nuestro país principalmente, todos han estado y ninguno ha cumplido. ¿Cuál es la garantía de cumplimiento? En definitiva, hay un elemento fundamental que después de la pausa lo vamos a tocar, el valor de la credibilidad de un político en la era del antipolítico y del antipartido. Pero además hay una cosa fundamental en esto, se llama comunicación política en tiempo de crisis y ahora estoy pensando en mochilas. Ya regresamos. Yo debo de poner atención, no me interesan tus planes porque yo no te creo. No me interesan tus proyectos porque yo no te creo. No me interesa que tú me invites porque yo no te creo.
Continuamos esta conversación con la especialista en comunicación estratégica, institucional, política, Estela León, que está con nosotros. Dos conceptos que lo dejamos para tratarlo, que me gustaría que desarrollemos un poco más: la importancia de la credibilidad en la época del antipartido y de la antipolítica, para meternos ahí mismo en el problema de una comunicación en tiempo de una crisis. Hablemos de credibilidad. Mira, la credibilidad tú la logras con resultados, pero resultados solos no, Pablo. Tiene que ser resultados sostenibles. Que yo no pueda sacar un video tuyo diciendo sí a un tema hoy y mañana no a ese tema, o yo nunca lo dije. Entonces la credibilidad es un juego del día a día. Y está muy unida a la coherencia. Coherencia. Credibilidad va con la coherencia. Okay. Porque tiene credibilidad, coherencia sostenible en el tiempo. Okay. Porque yo tengo que contar contigo como candidato de que tú estás a favor, en contra del aborto, tú estás a favor, en contra del medio ambiente, tú estás a favor, en contra de las reformas fiscales, del impulso de las exportaciones. Hoy tú tienes que decirme tu posición. Mañana, todos los días, tú tienes que asegurarme de que esa es tu postura. ¿Y qué tan importante es la coincidencia entre las palabras y los hechos? Tú dijiste ahorita que gran parte del problema nuestro es que esta partidocracia terrible, directo o indirectamente, han pasado todos por ahí. Poder municipal, poder legislativo, el ejecutivo. Entonces hay un problema de coherencia en lo que yo digo hoy. Digo, Maquinini, vete al paso, que tú fuiste ministro de Medio Ambiente, cuando tú fuiste ministro de Medio Ambiente, permitiste ABCD, ahora resulta que tú eres ecologista, Maquinini. Así es. Entonces, hablemos de esa parte, por favor. Cuando tú ves un candidato que hoy habla de temas que apunta y asegura que van a ser propios de su candidatura, y más adelante, dentro de esa misma campaña, y esa campaña hasta sucia, comienzan a revelarse otros temas que muestran que tu verdad no es del todo correcta o es una verdad a medias. Entra el conflicto de si hay credibilidad, de si verdaderamente tú eres una persona que me está hablando la verdad, de si verdaderamente yo puedo confiar en lo que tú tienes para mí. Si yo no creo en ti, tú no me puedes vender esperanza, que es lo que es un candidato político, un vendedor de esperanza. Es como un banquero. Lo primero que debe tener un político es generar confianza. Claro. Y yo dejo de escuchar. Yo dejo de poner atención. No me interesan tus planes porque yo no te creo. No me interesan tus proyectos porque yo no te creo. No me interesa que tú me invites porque yo no te creo. Entonces, yo creo que la oportunidad que tienen los líderes políticos es justamente de atender cuáles son, en primer lugar, atender las necesidades de la población. ¿Qué quiere la gente saber? ¿Qué quiere la gente que le atiendan? Porque tienen necesidades precarias, necesidades básicas. Y en base a eso, ¿cuáles son los temas fundamentales que tú vas a resolver? Uno de los problemas principales que tienen nuestros candidatos políticos es que hablan con leyes y hablan con reglamentos. Eso no lo entiende nadie. La comunicación tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, para yo poder llegar a esas personas. Sobre todo cuando hablamos de poblaciones como las nuestras, donde tú sabes que el nivel de educación es precario. Claro. Hemos avanzado en una educación donde tú sabes leer, pero no comprendes. El nivel de analfabetismo tú sumas y restas, pero no analizas. Nuestro es descomunal. Correcto. Y en las redes, con gente con maestría, pero que dice habemos, uno se da Entonces es tentador irte al clientelismo versus hacer una propuesta de campaña que tenga pie y pisada. Pero precisamente, ¿cómo combato yo? Yo voy a luchar por una alcaldía contra el candidato del gobierno, del partido oficial, o contra un adversario en la oposición que tiene mucho dinero. ¿Cuál puede ser la estrategia de ese buen candidato, un gran servidor, una persona con vocación, demostrada vocación de servicio, pero que no tiene un chele? O sea, ¿qué estrategia
puede desarrollar ese candidato con ese hándicap terrible que tiene, que es que no tiene un chele y aquel va resolviendo con recetas, comprando ataúdes. Sí. ¿De qué manera yo debo trabajar? La verdad que no podemos hablar de ese candidato sin un chele, porque las campañas políticas tienen un valor económico. No, pero Eso. medio de baratadito, Pero- quiero decir, usted ve. Sí, que Que una no- olla, no. mediana, una olla No mediana. está tan compuesto como... Sí, pero lo que pasa es que la otra parte, aquí Sí, hay una está gente que bollante. llegan a una circunscripción con 25 millones de pesos. Sí, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces Sí, es terrible. sí. Entonces yo me refiero a ese candidato clase media, para decirlo de Sí. alguna manera, cómo yo compito con este tipo que tiene Claro, todo el ahí dinero es del mundo. donde tu equipo y tu estructura te tiene que ayudar para ver, teniendo menos recursos, cuáles son los mejores canales, las mejores vías, los mejores mensajes, las mejores acciones que tú puedes hacer para llegar al público. Y una de las tareas fundamentales que va a tener ese candidato es caminar en la calle. Tú vas a tener que llegar al cara a cara. Acompañar. Tú tienes que hacer contacto. Acompañar. Acompañar. Tú tienes que estar ahí, tú tienes que hacerte presente, tú tienes que hacerte sentir tocable, tú tienes que conversar con las personas, igual a través de las redes sociales. Entonces, no todo se resuelve, y ya hoy día no se resuelve, con una pancarta, con una valla en la 27 con Lincoln. No todo se resuelve así. Hay una gran batalla en las redes sociales. Tú hablabas al principio, cuando comenzamos, que mucha gente habla de política y de igual que como habla de pelota y cuidado sin más. Y tú ves en las redes sociales esta descarga de puntos de vista sobre temas de los cuales tú dices, pero tú no tienes conocimiento de eso. Y emites una opinión como cualquier otro periodista. Por cierto, ¿qué tan influyente? Porque para unos es la panacea, el centro de todo, y otros la ningunean. Las redes sociales. No, no ¿Dónde se tú las ubicas, las redes sociales? No se pueden ningunear, no hay duda, y nosotros tenemos estudios sobre eso. La televisión sigue siendo el canal de mayor influencia y de mayor visibilidad, pero las redes son las que tienen un crecimiento mucho más exponencial que el resto de los otros canales. No se pueden ningunear. Las redes sociales hay que saber utilizarlas, hay que saber los canales adecuados para el mensaje que tú quieres emitir. Y no se prestan a un autoengaño, porque a veces hay temas donde hay 500 personas que opinan todos los días varias veces, y tú entras a internet con X temas y piensas que se está acabando el mundo. Cuando vas a encuestas de trabajo, no para publicar, Sí. te das cuenta que no tiene que ver. Pero cuando yo entré y busqué información en estas redes, en Facebook, en Twitter sobre todo, pues pensé que el país estaba sublevado. Cuando voy resulta que el 88% pasó con el caso Joao Santana. Sí, se estaba así es. acabando el mundo, entonces entrabas a las redes, María Santísima. Sí. Una encuesta de trabajo seria para trabajar se hace y resulta que el 86, 84, 86, no recuerdo exactamente, no sabía quién era Joao Santana. Totalmente. Entonces hay un poco que jugarse con cuidado, ¿no? Claro, claro, porque tú tienes líderes de opinión, tú tienes los medios, tú tienes las masas. De modo que un elemento fundamental es tú conocer tu público. ¿Con quién yo hablo? A través de las redes sociales. ¿Con quién yo hablo? A través de la televisión. ¿Con quién yo hablo en el contacto directo o cuando hago una campaña pública? Entonces es conocer tu público y tú tienes todo el tiempo que estar midiendo ese público. Hicimos estas acciones, ¿cómo fue eso percibido por la población? Tú estás apuntando a un público joven, tú estás apostando a mujeres, tú estás apostando a los millennials, porque no puedes apuntar a todo el tiempo. ¿Hacia quién tú estás dirigiendo tu campaña? Principalmente. Eso no quiere decir que los demás no lo van a escuchar, pero principalmente, por lo mismo que tú decías de ese candidato que no tiene la misma cantidad de recursos que tiene el que está en el puesto. Sí. ¿Cómo me hago? Ok, pues lo primero es identificar a qué público te quieres dirigir. ¿Y cómo lo haces eso? A través de un estudio. El estudio es el que te va a decir. El estudio es algo sine qua non. O sea, sine qua si non. tú quieres que yo te asesore, lo primero que vamos a hacer una encuesta. A ver dónde tú estás. Tenemos que hacer un estudio. Un estudio. Porque atención, esto es gratis. No vamos a cobrarle. Hasta en YouTube está, para que usted lo vea, señor político. No. Porque podemos hacer una estrategia de comunicación para lanzar ese candidato, pero no va a ser igual de efectiva si no sabemos qué le estamos apuntando. Por percepciones no se hacen campañas, no se diseñan estrategias. No, yo creo, me parece. No puede ser. Y ahí es donde entran los amigos, que de verdad son amigos de esos candidatos. A mí me dijeron,
Yo creo que deberíamos. En mi oficina se hizo un estudio, no igual a este, pero parecido. Y con eso yo te puedo decir, así no funciona, Pablo. Tenemos que ir a una pausa, por eso es lo más parecido que los dominicanos con los medicamentos. Tú dices, tienes un dolor de espalda. Dices, pero mira, yo me tomé un Voltaren, que es una maravilla. Y yo le digo, doctor Brea, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa que se nos quedó el tema tan importante como candente. Hablemos de comunicación en tiempos de crisis. Ya regresamos. Cuando tú sales 6, 7 días después a hablar sobre eso, y cuando tú informas que la culpa no es tuya, muere la credibilidad. Continuamos, Estela León, seguro que conoces toda esta crisis que ha habido en torno a la fundación de la diputada Lucía Medina. Todo viene con unas mochilas que ella dice haber comprado a un suplidor, pero el suplidor le puso una calcomanía encima del logo del Ministerio de Educación. Esto ha explotado porque se considera sumamente antiético que los recursos del Estado sean utilizados para campañas personales. Ya la explicación que da la diputada es que el error es del suplidor que le ha entregado, que tenía esas mochilas ahí y decidió ponerle esto encima sin la autorización de la fundación. No vamos a entrar ahora si esto es cierto o no es cierto, culpable o inocente, no, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la comunicación en tiempos de una crisis como esta. Me llamó la atención que la diputada se refiere al caso 6, 7 días después. Hablemos, ¿cómo se maneja, fuera si tengo razón o no tengo razón, pero arde el rancho de Maquinini? ¿De qué manera los pasos que yo debo dar ante un drama que me está afectando, cierto o falso, campaña sucia o campaña mentirosa? Lo primero es que tú debes tener tus especialistas en manejo de crisis. Y lo segundo es que debe haber un protocolo de manejo de crisis, de cómo actuar. Yo me imagino que en este lugar hay indicaciones de salida, en caso de emergencia no use el ascensor, o puerta de salida hacia la derecha, o el botellón de incendio, ¿cómo se llama? El extintor de incendio. Pues de la misma manera, las crisis comunicacionales, tú tienes que tener un protocolo, un manual de crisis. Y un candidato político o un líder político no se puede dar el lujo de vivir la vida loca y si pasa algo yo veré cómo lo resuelvo. Ese caso es una pena y es un ejemplo perfecto de qué no hacer. Lo primero, y hablábamos hace un momento, es el tema de credibilidad. Cuando tú quieres preservar la credibilidad, hay acciones que tú tienes que tomar de manera inmediata. Igual, tú tienes un comité de manejo de crisis. Cuando digo un comité, con las personas que tú entiendas que son parte de ese comité, pero debes tener un asesor que sepa de manejo de crisis, no solamente tus amigos. Hay un elemento fundamental en manejo de crisis que se llama momentum, el hacer las cosas oportunamente. Hacer las cosas oportunamente no significa necesariamente hablar, puede significar hacer silencio, es una decisión, el silencio es una estrategia. En este caso, silencio no es una estrategia. Y el elemento de las 24 horas, porque hay un axioma de antes de las 24 horas hay que desarrollar, hay que tener una reacción, aunque sea el silencio. Lo de las 24 horas, porque me llamó la atención y creo que le afectó, creo que eso al sexto, séptimo día, yo me presento y explico sexto día. Eso es imposible. Yo no voy a ser tan estricta con 24 horas, pero 24 horas es el tiempo adecuado donde ya tú debes haber tenido una respuesta, una decisión de cómo tú vas a enfrentar. Entonces, fíjate algo, varios elementos en esa situación, como tú dices, sin necesariamente entrar en los detalles y demás, sino como un caso. Uno es, no comuniqué a tiempo. 2, hay un hecho
un hecho claro y evidente para todos. Esas mochilas fueron violentadas y fueron utilizadas para fines políticos. Al menos eso es lo que se muestra en todas las evidencias que hay. Cuando tú sales 1, 6, 7 días después a hablar sobre eso, y cuando tú informas que la culpa no es tuya, muere la credibilidad. Murió la credibilidad. Y el concepto de las excusas, ¿no es fundamental? No, ahí lo que aplica. ¿Tú sabes lo que aplica ahí? O sea, no, porque me refiero a que tú puedes agarrar la culpa y lanzarla al punto B, pero en alguna medida es imposible que no haya habido, aunque sea un poquito, de un error. Esa humildad no es fundamental a la hora de dar la cara, pero cuando son cosas tan flagrantes, porque la irregularidad no se puede discutir, está ahí el video. Digamos que fue cierto que el suplidor fue el culpable de la situación, o fue el que cometió el error de la situación. Lo que tú pones en tela de juicio es, al final de cuentas, yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie sabe quién es el suplidor. Lo que nosotros sí sabemos era quién estaba repartiendo las mochilas. Y quien da la cara por eso es la persona que tiene que hacerse responsable de los hechos. La credibilidad tiene un costo y se paga muy caro. Con los errores se pagan caro, lo aprendí jovencita eso. Entonces, cuando tú cometes un error, tú tienes que hacerte responsable. Hubiera sido totalmente diferente si, a pesar de los 6, 7 días después, tú te pararas al frente a decir, yo quiero pedirle excusas a la opinión pública, yo quiero pedir excusas por esta situación y no tienes que dar mayores explicaciones. Me excuso, esto es una situación que no debí hacer, no debimos llevar a cabo, lamento lo sucedido y seguimos. Claro, porque todo lo que ha ocurrido ahora, la pelota pica y se extiende, porque entonces, bueno, el señor Issa, que era el suplidor, resulta que es el presidente de un movimiento de textileros que apoyan al candidato Medina, y esto es una bola de nieve terrible. Precisamente, ¿por qué, a pesar de la importancia, que aquí un prestigio de toda una vida, de años, se puede malograr por un error? Totalmente. Y no reaccionar? ¿Por qué a pesar de eso, aquí no hay una cultura que yo debo tener más de 15, yo vine en el 95, ¿cuánto hace? 23 años que yo estudié comunicación política. Yo tengo hace más de 20 años por lo menos que uno ha hablado de ese comité SOS. Si pasa esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es el comité de crisis. Claro. Lo que tú explicabas brillantemente. ¿Y por qué han pasado 23 años y tú ves cada día ocurren cosas como esta y no siempre el afectado es culpable en el sentido de que hubo mala fe, sino que fue un error donde caíste en las patas de los caballos? ¿Por qué a pesar de todo lo que ocurre, tú ves que el político y los empresarios han mejorado un poquito, los empresarios están un poquito más adelante, pero también tienen el problema de que a veces el más torpe, el encargado de relaciones públicas es un tigre que es simpatiquísimo, se sabe muchos cuentos y es buena gente. O sea, ¿por qué a pesar de la importancia, estamos en el siglo de las comunicaciones, hay tanto rechazo de la clase política a esa asesoría de verdad? Yo no estoy diciendo del amigo. ¿Por qué? ¿Qué explicación? Porque esa no es la situación de América del Sur. Tú dices de la asesora tener eso, que le diga, usted tiene que tener un comité de crisis. Sí. Explotó la bomba que afecta a la Cámara de Diputados. ¿Dónde está el comité de crisis de la Cámara de Diputados? Sí. Con un asesor, no un periodista amigo suyo, que tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque es la cultura. Yo creo que antes de tú decir si tengo el asesor que me apoye en esto o no, es esa cultura del engaño, esa cultura del temor a decir la verdad, esa cultura de que tú no me quieras porque yo te dije la verdad. Cuando los estudios, y nosotros tenemos un estudio reciente, demuestran que cuando tú hablas, cuando tú enfrentas la verdad, aunque en el momento pueda venir una ola de rechazos alrededor tuyo, la gente luego te va a recordar por haber dicho lo correcto. No, ese señor se excusó después. No, él dijo la verdad después y dijo que había sido su culpa. ¿Y qué es lo que no ven es el precio de ese engaño?
Y es que la gente se queda con la duda. Cuando tú vuelves a hablar, cuando tú vuelves a cometer un error, ¿qué pasa otra vez? Volvemos al tema de la credibilidad. No te creo. Precisamente. No hay coherencia. Tenemos que ir a una pausa. ¿Y qué ejercicio vamos a tener que hacer la invitada y yo? Porque cuántos temas, y vamos ya al último segmento. Vamos a negociar cuál tema vamos a poner, porque campaña sucia o campaña negativa, la posverdad, corazón o sentimiento, son muchos temas. Vamos a la pausa. Ya regresamos, ya regresamos. Estela, entre tantos temas vamos a quedarnos con uno fundamental que siempre ha estado presente en las campañas electorales, a veces de muy triste recordación, como aquella campaña rastrera contra el profesor Bosch en una ocasión y luego contra el doctor Peña Gómez, recuerdo. Luego hubo algo contra el doctor Fernández de una llamada editada. Así, aquí casi todos los líderes han tenido han soportado un golpe duro, pero sería bueno pedirte que nos explicaras la diferencia entre una campaña negativa y una campaña sucia. Y esto cae muy bien porque en la nueva ley de partidos ese es otro tema, que habrá que invitar a un especialista, porque en esa ley de partidos se penaliza la campaña negativa. Creo que eso es un error, pero eso es otro tema. Hablemos campaña negativa, campaña sucia. Entre la campaña negativa y la campaña sucia hay una línea fina, que es la agresión personal. Cuando eso que tú dices agrede a la persona, que pasa no solamente en campañas políticas, sino en muchas otras situaciones, hasta de crisis o de no crisis, donde yo puedo decir algo negativo de lo que tú haces, pero yo no te puedo decir ladrón. Entonces, pero ahí entra también la posibilidad de la evidencia. Si tú me dices ladrón y tienes la muestra de que yo lo soy, no es campaña sucia, es campaña negativa. Yo estuve preso en Boston y tú sacas, no, el Marquinini no me puede ganar las elecciones a mí, porque ese señor fue narcotraficante, mírenlo aquí, eso es negativo. Totalmente. Entonces es bueno subrayar que es el error que veo en la ley de partidos. Exactamente. O sea, la campaña negativa es, si ese candidato está diciendo que trabaja con honestidad y que va a asegurar de que los fondos públicos sean dirigidos para las diferentes acciones o proyectos, estrategias que tiene el gobierno por desarrollar, y yo puedo probar de que tú en alguna ocasión hiciste algo que fue deshonesto, eso es una campaña negativa. Pero me llamó la atención que los políticos en el Congreso hayan puesto esto penalizando con hasta un año de prisión. O sea, porque lo negativo es que si tú has actuado mal en tu vida y yo tengo la prueba, yo tengo el derecho de que tu electorado sepa que tú en un momento de tu vida hiciste tal o cual cosa. Yo tengo mi juicio personal sobre eso. Todos se están cubriendo. Porque ¿será que todos tienen cola por donde pisar? Yo creo que vas a tener que participar en el debate que yo quiero hacer ya en ese tema. No me hagas decir más cosas. Sí, no tiene sentido, porque si yo puedo comprobar que tú has hecho algo incorrecto y hay evidencias de eso, claro. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo mostrar. Porque si es mentira, lo que procede es sencillamente difamación e injuria. Tú dijiste que yo vendo drogas en Baní, ahí en la Presidente Virginia, tengo un punto, ahí frente a la Escuela Canadá, yo tengo un punto. Entonces, no hay problema, vamos a la justicia, pero muéstrame los datos. Me demuestres. Pero en la política dominicana está muy presente y hay un momento de desesperación donde se ha utilizado aquí, pero yo recuerdo, se le hizo ahora al presidente electo de México. Saludo a López Obrador. Sí, no a Raúl Vaz. A Raúl Vaz, mi socio. Sí, vamos a saludar a Raúl Vaz. A López Obrador. Hay un consultor muy reconocido en España, es español, y en América Latina, Antonio, que voy a recordar el nombre, que montó una campaña que si no era sucia, era muy parecida en las últimas
semanas. Aquella vez cuando el gran lío, que él terminó perdiendo, ¿no? Pero fue una campaña no negativa, sino sucia, aquello del miedo de que si tú ganas, tú vas a hacer tal cual cosa. Tu opinión como experta, tú me estás asesorando, tú llegarías tan lejos, tú no estás de acuerdo con la utilización de lo sucio. No, yo no estoy de acuerdo con la campaña sucia. Yo creo que tú llegas a una campaña sucia cuando ya tú no tienes argumentos para tú derrotar a tu opositor. Y yo creo que un candidato que tiene proyección de ser presidente o cualquier puesto que desea ocupar, puede construir, si tiene las bases, puede construir su plan de nación para llegar a esos votantes y ganar el favor de sus votantes. Pero campaña sucia, yo no creo que nos lleva a ningún lado. Yo no creo que nosotros como votantes ganamos nada en una campaña sucia. Y no es posible el efecto boomerang. Yo te digo porque no mencioné ahorita lo que le ocurrió a la doctora Margarita Cedeño. Una de las campañas más rastreras fue aquella de la cuenta en aquel banco. ¿Qué ocurrió? Se hizo con tanta desesperación y torpeza que fue un asunto de bachilleres en ciencias jurídicas, desmontar todo aquello. Se comprobó de todas las maneras posibles. Entonces, a partir de ese momento, la popularidad de la doctora Cedeño no hizo sino subir. ¿Hasta qué punto una campaña rastrera, no muy inteligente, muy burda, muy fácilmente demostrable, lo que hace es que te victimiza y la gente entonces tiene una reacción negativa, diferente a la que tú... Diferente a la tuya. Eso puede ser coincidencia, puede ser coincidencia, pero eso no necesariamente te va a llevar a nada, eso no te puede garantizar el que tú vas a subir peldaños para ganar más puntos. Yo no lo veo así. Estela, muchísimas gracias. Yo creo que se queda un programa sobre los outsiders. Yo creo que antes de las elecciones tenemos que hablar del outsider, porque uno como que está viendo el panorama de que quizás está llegando la hora de que aparezca, sobre todo en la oposición, donde se percibe como cierta orfandad. O sea, hay un gran rechazo, una gran insatisfacción, según las encuestas, hacia el gobierno. Pero no se traduce ese alto nivel de insatisfacción en popularidad a la oposición. Eso puede sugerir el surgimiento de un outsider. De eso usted ya desde ya revise su agenda, que usted está muy ocupada. Y sobre todo con esta nueva ley de partido y la Junta Central Electoral degaritándose, tratando de poner los reglamentos en su lugar para estar listo para el 2020. Pues mire, doña Estela León, que es la socia presidente, a ver si lo digo bien. Claro que sí. Engage Berson Matsteller. Excelente. Muy bien. Gracias, Pasé Pablo. el curso. Muchísimas gracias a ti. Un placer para Señores, mí. no hay tiempo para más. Ya saben que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal McKinney TV. Una feliz noche. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.